Muy buenas noches. Hoy vamos a dar inicio al ciclo de las unidades correspondientes a banco de sangre. Y vamos a empezar primero indicando qué es un banco de sangre. Son los servicios de transfusión que suceden en la unidad que se llama hemoterapia, que es la encargada de hacer las transfusiones de sangre provenientes de todos los bancos de sangre de acuerdo al reglamento específico ya establecido. La hemoterapia es el tratamiento que se hace de algunas enfermedades utilizando la sangre como recurso terapéutico, o sea, para tratar y suplir algunas deficiencias de este líquido vital llamado sangre. La medicina transfusional, por supuesto, es la parte de la medicina que trata el empleo de la sangre y sus aplicaciones como medio terapéutico. Es un término consagrado por el uso de la práctica médica hematológica. Esta medicina transfusional, por supuesto, tiene que estar debidamente definido a través de los tipos de donantes que existen. Y tenemos 4 tipos de donantes: los remunerados, los de reposición, los dirigidos y los voluntarios altruistas. Vamos a ir definiendo cada uno de ellos, en qué consiste cada uno de aquellos. El primero de ellos, por supuesto, va a definir que cualquier donante que no da su sangre de manera voluntaria por motivos altruistas constituye, por supuesto, una amenaza para la seguridad del suministro de sangre. Los donantes pagados, o también llamados comerciales, por supuesto, constituyen en la actualidad un riesgo para la transmisión de infecciones, ya que no es una sangre seguro y al ser un motivo netamente económico, el de remuneración, por supuesto, no ayuda a salvar o mejorar vidas, ¿no? Por eso nos informan que las razones por las cuales se hace no deben existir en la actualidad. En algunos países ya está establecido desde que se considera ilegal esta práctica porque no permite una sangre segura. Los donantes familiares o de reposición, estas sí existen y se realizan tanto en las unidades transfusionales como en los bancos de sangre, ya que permite a los familiares o amigos del paciente que lo requieren una transfusión aportar con su donación para suplir aquella sangre que ha sido transfundida al paciente. Por lo tanto, generalmente en los países con suministro, o en el caso específico de Bolivia, donde el suministro de sangre es aún todavía escaso y donde las donaciones de sangre voluntarias no es una práctica dentro de la cultura todavía instalada, por lo tanto, esta permite, por supuesto, suplir aquellas deficiencias en los bancos de sangre. Luego tenemos los donantes voluntarios no remunerados. Estos, por supuesto, son personas que donan sangre, plasma u otros subcomponentes sanguíneos por su propia voluntad, sin recibir ningún pago alguno por este concepto, y que permite, por supuesto, establecer características propias en la donación. Las muestras de gratitud simplemente son reembolsables a través de un refrigerio y permite, por supuesto, una sangre mucho más segura. La donación dirigida es la que se realiza para ser utilizada en sangre con pacientes en particular. Y la última de las donaciones del grupo tenemos, por supuesto, la autóloga, que es la realizada por un donante para ser transfundidas a él mismo. ¿Cuáles son las ventajas de la donación voluntaria habitual? Primero, la protección del receptor de la sangre, la protección del donante y, por supuesto, la ética, que es muy importante dentro del manejo de la sangre en los bancos de sangre.
¿Cuáles son el perfil que debe tener un donante ideal? Por supuesto, primero tiene que ser una persona normalmente sana, debe permitir hábitos de vida saludable. Nos referimos a la parte nutricional, no tener vicios, no tener consumo de sustancias tóxicas y sobre todo no pertenecer a grupos de riesgo, ¿no? Tiene que ser voluntario y altruista, y en lo posible tiene que ser una persona que done sangre en forma regular. Las necesidades de donantes de sangre en cantidad y calidad adecuada ha de permitir, por supuesto, desarrollar actividades para promocionar la donación de sangre voluntaria. Esto es lo que se ha establecido en una secuencia que hemos visto en esta primera parte de las características del banco de sangre, ¿no? Entonces, por supuesto, la promoción de la donación voluntaria de sangre y sus componentes, la selección del donante, las etapas de extracción que vamos a ver de la sangre, la clasificación de los grupos sanguíneos, sobre todo para permitir de que no haya incompatibilidad de grupos sanguíneos entre el donante y el receptor, las pesquisas de infecciones que se hacen en laboratorio que van a permitir, por supuesto, descartar infecciones y permitir una sangre segura. Luego, la obtención de los componentes, o también llamados hemocomponentes, que no es más que una subdivisión de las características hematológicas de la sangre. Por supuesto, el almacenamiento en el banco para cuando esto así lo requiera, y por supuesto la transportación o el transporte a los servicios de transfusión, o también llamadas unidades transfusionales, el almacenamiento en los servicios de transfusión, un adecuado control de inventario, una indicación médica, las pruebas de compatibilidad que habíamos hablado entre el donante y el receptor, la identificación del receptor, la verificación del grupo sanguíneo, la infusión de los componentes, la vigilancia transfusional, la vigilancia post-transfusional también después que se realice la transfusión, la conservación de la muestra del donante receptor y por supuesto una hemovigilancia, o sea, el uso adecuado que se debe seguir a la sangre desde que ingresa el donante hasta que es transfundida al receptor. Con eso entonces hemos querido iniciar esta primera parte dentro de lo que es la unidad correspondientes al banco de sangre. Muchísimas gracias. Luego veremos la segunda parte, que significa lo que es la clasificación en cuanto a la división de los llamados hemocomponentes. Muchas gracias, hasta la próxima unidad.